El acuerdo final tiene varias contradicciones respecto a lo que el presidente Juan Manuel Santos planteó durante las negociaciones. Una de ellas tiene que ver con curules garantizadas para las FARC en el Congreso. Esto una vez se desmovilicen, aunque no logren los votos necesarios. Santos dijo hace un año que no se entregarían esos puestos a dedo. Hace apenas 3 meses, el 5 de mayo, durante el Foro Nacional de Diputados por la Paz, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no se iba a pagar un sueldo a los guerrilleros de las FARC. Absolutamente falso. Es que les vamos a dar un sueldo a los guerrilleros de 1.800.000 pesos. El acuerdo definitivo no habla de 1.800.000 pesos, pero sí de un primer pago por desmovilización de 2 millones de pesos y aportes mensuales de 620.000 pesos durante 24 meses. Hasta el 90% de un salario mínimo legal para mantenerse. Hace un año, en entrevista con la directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no entregaría curules a dedo. Hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Un año después, el acuerdo final dice todo lo contrario. Es el incentivo para que un grupo que deja las armas ingrese a la vida civil. Saludamos en Washington, D.C. a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Muy buenas noches, señor Vivanco. Siempre un gusto tenerlo en NTN 24. Le preguntamos, le consultamos. Usted ha asegurado en las últimas horas que ambas partes perdieron la oportunidad de garantizar una paz genuina. ¿Por qué? Lo que se ha anunciado en estos días es de la mayor importancia, porque un acuerdo de paz genuino, evidentemente que debe repercutir, debe impactar en los índices de violencia y de violaciones a derechos humanos que ha sufrido Colombia durante tantas décadas. De tal modo que creo que nadie puede criticar el que se esté negociando un acuerdo de paz, porque ese acuerdo debería influir positivamente en la reducción de violaciones a derechos humanos. Lamentablemente, este acuerdo está fundado sobre unas bases de impunidad, de privilegios, de protección para aquellos que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por eso es que nos parece que aquí ha habido una oportunidad que se ha perdido. Creo que además es ingenuo pensar que las condiciones, especialmente en las zonas rurales de Colombia, donde las poblaciones son más vulnerables a la violencia, al abuso, vayan a cambiar con estas cuotas tan amplias de impunidad, de privilegio, de protección para aquellos que han cometido tantos crímenes contra un importante sector de la población colombiana. Señor Vivanco, ¿cree usted que el gobierno de Colombia pudo exigir más a las FARC en la mesa de negociaciones en La Habana para garantizar que no haya impunidad? No lo sé. Es una pregunta que no la voy a poder responder porque no estuve presente en las negociaciones. Sin embargo, le puedo decir que la regla en estas negociaciones hace 30 años fue la impunidad. La norma ha sido la impunidad, y no solo en Colombia, sino a nivel global. El mundo, en todo caso, y felizmente ha ido cambiando, y se han ido generando nuevas obligaciones jurídicas. Colombia, en términos voluntarios y de buena fe, ha asumido estas obligaciones jurídicas para satisfacer y para proteger los derechos de los más vulnerables, de las víctimas. Y eso no puede quedar en letra muerta. Por eso es que la expectativa que existía era que el gobierno colombiano en la mesa de negociaciones pudiera explicarle a la FARC que había límites a lo que se podía negociar en materia de rendición de cuentas, en materia de, en la práctica de impunidad. Nadie se hace ilusiones respecto de las concesiones que hay que hacer en un proceso de esta naturaleza, pero las que se han hecho a la FARC y también a los agentes del Estado son realmente, reflejan una desproporción grotesca entre los abusos cometidos y las sanciones que se les van a imponer a estos criminales confesos. Señor Vivanco, además del punto del tema sobre las víctimas, ¿qué otro punto de este acuerdo le preocupa a su organización, a Human Rights Watch? ¿Y por qué además? El principal problema para nosotros está centrado en el acuerdo de víctimas, en las sanciones,
en los derechos que se les van a reconocer a estas personas para ejercer plenamente derechos políticos mientras están cumpliendo estas condenas, algo realmente inaudito, que va contra la normativa interna y la normativa internacional. Está bien que una vez que un criminal cumpla su condena en plenitud, recupere sus derechos políticos, pero el que puedan postularse a cargos de elección popular mientras estén cumpliendo estas sanciones, que por modestas que sean, por lo menos si son a lo menos nominales, podría respetarse que durante esa época, durante ese periodo, mientras dura la sanción, la pena, estas personas no puedan ejercer estos derechos de elección popular. Ahora, las FARC tendrán 5 curules garantizadas en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado, esto a partir del año 2018. El gobierno de Santos había dicho que no habría curules a dedo. Las comunidades afro e indígenas de Colombia ya se quejan porque las FARC tendrían más representatividad que ellas. ¿Usted qué opina acerca de este aspecto? A mí me parece que es un tema al que hay que prestarle la mayor atención. Lo que resulta especialmente grave es que si se trata de criminales de guerra o aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y se someten a esta llamada justicia transicional, puedan ser estas personas las que lleguen a ocupar un sitio en el Congreso de Colombia. Si no se trata de criminales, de personas que tengan un récord de violaciones a los derechos humanos y representan a distintos grupos en el país, creo que la situación es distinta. Habría que examinarlo más en el detalle, porque lo que sí me parece inadmisible es que se les den estas posibilidades, esta representación a personas que hayan confesado crímenes de guerra o de lesa humanidad y mientras estén sujetos a estas sanciones puedan ocupar una representación en el Congreso colombiano. Sí, las cifras que se conocen de niños reclutados por las FARC indican que habría cientos de menores en las filas de esta organización terrorista. Las FARC dijeron que entregarían estos niños, pero no explicaron cómo ni tampoco precisaron la fecha, señor Vivanco. Que estamos a la buena voluntad de un grupo irregular armado que ha cometido gravísimas violaciones y que se conduce como una verdadera mafia. Habrá que confiar entonces en la palabra de esta gente para que cooperen con la justicia. Lamentablemente, los mecanismos que se han negociado con ellos no tienen la fuerza, no tienen realmente el poder para exigir cumplimiento con estas promesas. Será entonces la opinión, el pueblo colombiano, aquellos que deberán exigirle a los comandantes, al directorio de la FARC, que respondan, que cumplan con las promesas asumidas.